Michel Foucault, Historia de la sexualidad, el uso de los placeres, capítulo 1. La problematización moral de los placeres. Pasaríamos muchos trabajos para encontrar entre los griegos, como entre los latinos, una noción parecida a la de sexualidad y a la de carne. Quiero decir, una noción que se refiera a una entidad única y que permita reagrupar, por ser de la misma naturaleza, por derivar de un mismo origen o porque juegan con el mismo tipo de causalidad, fenómenos diversos y aparentemente alejados unos de otros, comportamientos y también sensaciones, imágenes, deseos, instintos, pasiones. Desde luego, los griegos disponían de toda una serie de palabras para designar distintos gestos o actos a los que llamamos sexuales. Disponían de un vocabulario para designar prácticas precisas. Tenían términos más vagos que se referían de manera general a lo que llamamos relación, vínculo o unión sexual. Así, sinousia, homilia, plesiasmos, mixis, ocheia. Pero la categoría de conjunto bajo la cual estos gestos, actos y prácticas se subsumían es mucho más difícil de captar. Los griegos utilizaban con toda naturalidad un adjetivo sustantivado, ta aphrodisia, que los latinos traducían poco más o menos por venerea, cosas o placeres del amor, relaciones sexuales, actos de la carne, voluptuosidad, serían algunos términos equivalentes que podríamos dar. Pero la diferencia de los conjuntos denotativos hace dificultosa la traducción exacta del término. Nuestra idea de sexualidad no cubre simplemente un dominio mucho más amplio. Contempla una realidad de otro tipo. Tiene, en nuestra moral y nuestro saber, muchas otras funciones. Por contra, ni siquiera poseemos, por nuestra parte, una noción que opere un corte y reúna un conjunto análogo al de las afrodisía. Quizás se me perdone si, más de una vez, dejo el término griego en su forma original. No pretendo en este capítulo dar una explicación exhaustiva, ni siquiera un resumen sistemático de las diferentes doctrinas filosóficas o médicas que pudieron hacer referencia del siglo V a principios del siglo III al placer en general y a los placeres sexuales en particular. Previo al estudio de los 4 tipos principales de estilización de la conducta sexual que fueron desarrollados en la dietética con el tema del cuerpo, en la económica con el tema del matrimonio, en la erótica con el tema de los muchachos y en la filosofía a propósito de la verdad, mi intención es solo rescatar algunos rasgos generales que le sirvieron de marco, puesto que eran comunes a las distintas reflexiones acerca de las afrodisía. Podemos admitir la tesis corriente de que los griegos de esta época aceptaban mucho más fácilmente que los cristianos de la Edad Media o los europeos del periodo moderno ciertos comportamientos sexuales. Podemos admitir también que las faltas y desarreglos en este dominio suscitaban entonces menos escándalo y exponían a menos disgustos, tanto más cuanto que ninguna institución pastoral o médica pretendía determinar lo que, en este orden de cosas, estaba permitido o prohibido, o era normal o anormal. Podemos admitir igualmente que los griegos atribuían a todas estas cuestiones mucha menos importancia que nosotros. Pero, una vez admitido o supuesto todo ello, queda un punto irreductible. Existió, no obstante, una preocupación al respecto. Hubo pensadores, moralistas, filósofos, médicos, que determinaban que lo que las leyes de la ciudad prescribían o prohibían, lo que la costumbre general toleraba o rechazaba, no podía reglamentar suficientemente y como era debido a la conducta sexual de un hombre preocupado por sí mismo. Reconocían en la forma de tomar este género de placer un problema moral.
En estas pocas páginas, lo que me gustaría determinar es precisamente los aspectos generales por los cuales sintieron preocupación, la forma general de la interrogación moral que se plantearon a propósito de la afrodisía, y, para ello, recurriré a textos muy dispares, esencialmente los de Jenofonte, Platón y Aristóteles, e intentaré no restituir el contexto doctrinal que puede dar a cada quien su sentido particular y su valor diferencial, sino el campo de problematización que les es común y que los hizo posibles a unos y a otros. Se tratará de hacer aparecer en sus caracteres generales la constitución de la afrodisía como dominio de preocupación moral. Contemplaré 4 nociones que encontraremos con frecuencia en la reflexión sobre la moral sexual. La noción de afrodisía, a través de la cual podemos captar lo que, en el comportamiento sexual, era reconocido como sustancia ética. La del uso de cresis, que permite captar el tipo de sujeción al que la práctica de estos placeres debían someterse para ser valorada moralmente. La noción de ekrateia, de dominio que define la actitud necesaria ante uno mismo para construirse como sujeto moral. Finalmente, la de templanza, de sabiduría, de sofrosine, que caracteriza al sujeto moral en su realización. Así podremos cernir lo que estructura la experiencia moral de los placeres sexuales, su ontología, su deontología, su ascética y su teleología.